Ya está. Adelante. Muy bien, bueno, continuamos pues con las últimas dos ponencias de esta primera jornada. Quiero saludar aquí a mi lado al profesor José Alexis Blanco, quien nos va a presentar la ponencia que viene. José Alexis Blanco es egresado del programa de Artes Liberales en Ciencias Sociales de la Universidad del Rosario en Bogotá, donde a su vez realizó una mención en Historia. Eh, Es que veo ahora que la reseña está atrasada porque actualmente ya no es estudiante, sino es un estudiante que ya es maestro en filosofía de la Universidad Nacional de Colombia, por cierto, con una tesis laureada y se desempeña hoy en día como profesor de cátedra de la Universidad del Rosario. José Alexis Blanco nos va a presentar una ponencia titulada Temporalidad, Fractura y Desarraigo, Arendt y las tareas del pensamiento político. Entonces le cedo la palabra a José Alexis y le agradezco por estar aquí con nosotros. Creo que tiene que tener esto como así. Listo, no tengo que imprimir nada. No Listo, vaya a oprimir. ok, listo. Buenas tardes, también muchas gracias al profesor Luis Eduardo. Sí, en efecto, yo tengo una presentación, no voy a leer, entonces trataré como de concentrarme en algunos momentos donde haya como algún pasaje importante que copié ahí en la presentación. Trataré como de desarrollarlo un poco más. En efecto, esto en principio es como una especie de secuela de la tesis, de mi tesis de maestría. Particularmente me interesa en este momento como tratar de utilizar los conceptos de temporalidad, desarraigo y fractura para pensar una interpretación del pensamiento político de Hannah Arendt. Entonces, ¿nos podemos mover? Sí. Listo. Ahí están básicamente como el objetivo para no estar como tan perdidos. Digamos que en términos generales mi idea es, em, siento que en la literatura secundaria que hay sobre el tema de Arendt, las nociones de ruptura o los conceptos de ruptura, desarraigo, así como una reflexión sobre el tiempo, no han sido tan bien tematizadas. A Arendt se la ha trabajado sobre todo desde el punto de vista de su concepto de acción, desde el punto de vista de sus reflexiones respecto al concepto de revolución, la pluralidad, el totalitarismo. Y en efecto, esas son reflexiones que desde la interpretación que intentaré presentarles en esta ponencia son subsidiarias de una reflexión sobre el tiempo, la ruptura y el desarraigo. Entonces, siento que un elemento importante de la presentación tiene que ver entonces con tratar de mostrar el lugar que ocupa el problema de la experiencia en Arendt y de qué manera los conceptos de desarraigo, temporalidad y ruptura permiten dar algo de luz sobre esto. La hipótesis, o si se quiere, como el argumento que yo tengo para hoy, tiene que ver con lo siguiente. Hay un bloque o en general, una buena parte de la literatura que habla sobre Arendt la caracteriza, hay como una metáfora bélica en su lectura y es que Arendt está intentando enfrentarse o luchar o así como entrar en conflicto con el totalitarismo y en efecto yo creo que eso es cierto. No obstante, a mí lo que me gustaría tratar de presentar en la sesión de hoy es que ese conflicto se debe entender desde el punto de vista de un esfuerzo para resolver o abordar el desarraigo, la experiencia alienada, que es, desde el punto de vista de ella, esta situación de extrañeza que se da con la consolidación de los gobiernos totalitarios y su filosofía política o su pensamiento político no es otra cosa que un ejercicio de tratar de rescatarnos del desarraigo o tratar de reparar un poco esta experiencia de la alienación. Siguiente. Listo. Entonces, estos serían como básicamente los momentos de la exposición. Son tal vez tres momentos grandes. El último momento tiene que ver más bien como con una especie de hipótesis o intuiciones que tengo respecto a todo el trabajo.
Entonces, en un primer momento, me interesaría como hablarles acerca de qué es la tradición, qué es exactamente la tradición, y por qué es importante hablar de que la tradición se rompe y qué es lo problemático de que la tradición se rompa y por qué la ruptura de la tradición genera algo así como una especie de crisis, de desarraigo, de extrañeza en la humanidad. Luego presentaré las razones que tiene Arendt para decir, oiga, si se rompió la tradición, pues lo más normal sería algo así como tratar de repararla. Presentaré las razones que Arendt tiene para decir que no se debe reparar la tradición. Y acto seguido ya iré como con la parte más propositiva o si se quiere como más novedosa del ejercicio y tiene que ver con el uso de los conceptos de temporalidad y desarraigo para leer todo este problema. Yo siento que son conceptos que están presentes desde los orígenes del totalitarismo hasta la vida, hasta la vida del espíritu, pero que no se han logrado tematizar como de una forma robusta, importante, y siento que este podría ser como una oportunidad para empezar a pensarlos. Cierro entonces con la idea o con, sí, como una especie de conclusiones o hipótesis en donde me gustaría mostrar como dos ideas o dos instancias en donde se puede ver esta idea de la metodología filosófica de Arendt. Sí, listo. Entonces, en la primera parte, pues la ponencia tiene que ver con temporalidad, ruptura y desarraigo. Lo que se rompe es la tradición. Y entonces es importante entender que la tradición, Arendt la define como un esquema narrativo. Dicen que se escucha poco, entonces también sí puede Me quedo acercar. más, listo. Arendt dice que la tradición se escucha, la tradición se escucha. Se escucha poco. La tradición se escucha poco. La tradición se presenta como un esquema narrativo y como todo esquema narrativo, en principio, pues lo que sucede es que selecciona, privilegia, aísla y oscurece cierto tipo de temas. Esto es importante porque de alguna manera el concepto de tradición está montado sobre una comprensión del sentido común. Esto es el espacio en el que se depositan todas nuestras nociones, nuestras comprensiones respecto a lo que vamos a entender por política. La idea del concepto de tradición es que todo el tiempo que estamos interpretando la política, ya hay una precomprensión de esa política que se deposita en el concepto de tradición y que cada vez que hacemos un juicio, un análisis o una interpretación, no, lo que estamos haciendo no es otra cosa que actualizar esa tradición y presentarla, ponerla de manifiesto, etcétera. El problema que Arendt tematiza allí es que, bueno, que en principio todas las tradiciones tienen como intereses y nacen en un momento particular, pero sobre todo se pueden criticar. Y entonces lo que Arendt encuentra como problemático en el contexto del totalitarismo es que esta tradición que nace, según ella, con la filosofía política de Platón y sobre todo como con la experiencia del juicio a Sócrates, es que esta tradición está de alguna manera como asustada respecto a lo que le pueda pasar a la filosofía. Entonces, Arendt entiende que la filosofía política de Platón es un esfuerzo medio vulnerable, temeroso por dar cuenta de cómo la filosofía se inserta en la vida pública. Ella considera, por ejemplo, que digamos, el juicio a Sócrates es un ejemplo paradigmático de cómo la acción política es contingente, es plural, es irreversible, es impredecible. Y este miedo a que el filósofo, piensa Arendt que está creyendo Platón, a que el filósofo se vea como condenado en cada una de las intervenciones que haga, pues necesita ser em, controlado. Entonces, la idea acá es, la tradición es un esquema narrativo que presenta una interpretación del fenómeno de la política y nace con una experiencia muy puntual. ¿Cómo funciona esta tradición? Arendt no es lo suficientemente cuidadosa para presentar cómo funciona esa tradición y en este punto se apoya digamos, me apoyé como para entender muy bien esto en la correspondencia que tiene con Heidegger a propósito
de este famoso texto sobre la doctrina de la verdad en Platón, en donde según ella, pues hay una distinción importante entre la verdad como correspondencia, como ortetes, y la verdad como revelación, como aletheia. Entonces ella dice algo así como la tradición lo que hace no es otra cosa que reproducir un modelo de adecuación. Cada vez que interpretamos lo político según la tradición, lo que hacemos es viajar metafóricamente a un espacio de sentido, tomar conceptos y contrastarlos, mirar cómo se adecúan, o más bien cómo la realidad se adecúa a esos conceptos. Ese es un ejercicio más o menos convencional, casi que todo el tiempo cuando estamos analizando la realidad, y si la realidad política está pensada desde el punto de vista de la idea de gobierno, pues lo que estamos haciendo es tratando de determinar si esto es una democracia y si es una buena democracia, o si esto es una tiranía, o si tiene características o no de una tiranía. Y entonces el problema que ella encuentra es que hay como una versión muy sesgada y muy superficial de esta forma de entender lo político, y básicamente como que a partir de ahí va a empezar a desentrañar los problemas que tiene la tradición y cómo esta tradición necesita ser de alguna manera descartada. Siguiente. Listo. ¿Qué quiere decir que la tradición se haya roto? Pues en principio la idea de Arendt aquí es la siguiente. Si la tradición es un espacio que proporciona sentido a lo político, pues en principio deben existir situaciones o instancias en donde ese espacio no resulta ser lo suficientemente efectivo para dar cuenta de la realidad. ¿Y cuál es ese espacio? Pues Arendt encuentra que la forma en la que la tradición intenta analizar la emergencia de los gobiernos totalitarios, pues es como el momento clave de que la tradición no puede dar cuenta de esto. Ella encuentra que la tradición pues lo que hace es comparar el totalitarismo con una forma de tiranía, y el totalitarismo es una forma de gobierno radicalmente novedosa. El problema es que la tradición no es capaz de dar cuenta de esa novedad, no es lo suficientemente ágil, no es lo suficientemente versátil para lograr desprenderse de este ejercicio de adecuación de la realidad e interpretar otros elementos constitutivos del gobierno totalitario. Entonces, aquí hay una idea que me parece importante, que es una cita que ella presenta en la promesa de la política, que creo que es valiosa respecto al problema que estamos tratando. La voy a leer, espero que la alcancen a ver acá. Dice, Goethe escribe a Lavater en un tono parecido. Como en una gran ciudad, nuestro mundo moral y político está socavado por caminos subterráneos, sótanos y alcantarillas, sobre cuya conexión y condiciones de habitabilidad nadie parece pensar o reflexionar. Pero aquellos que saben algo de todo esto encontrarán mucho más comprensible si aquí o allá, de vez en cuando, la tierra se resquebraja, el humo sale por la grieta y se oyen voces extrañas. Ambos pasajes fueron escritos antes de la Revolución Francesa y pasaron más de 150 años hasta que las costumbres de la sociedad europea finalmente cediesen. El mundo subterráneo surgiese a la superficie y se escuchase su extraña voz en el concierto político del mundo civilizado. Solo entonces, en mi opinión, podemos decir que la Edad Moderna, que comenzó en el siglo XVII, sacó realmente a la luz el mundo moderno en el que vivimos hoy en día. Entonces, aquí la idea que está tratando de presentar Arendt es: la tradición ya está demasiado gastada, este gesto de interpretar lo político como un viaje al pasado para traer conceptos y adecuarlos a la realidad, se está enfrentando con nuevas cosas. Una de ellas puede ser el hecho de que las costumbres como elementos reguladores de la vida social y de la vida política, pues están cambiando. Están apareciendo nuevas experiencias, están apareciendo nuevas distinciones sociales, nuevas estructuras sociales, y este ejercicio de ir al pasado a traer conceptos ya no resulta ser tan fácil. Adicional a esto, como les decía, el totalitarismo representa un problema grande porque en el totalitarismo se consolida una tesis o una creencia que ya estaba como muy presente en pensadores del siglo XIX, y da la sensación de que el modelo de vida, o que si pensamos que el ser humano es, o la característica fundamental del ser humano es la razón, pues hoy en día parece ser que no es lo mismo. Arendt encuentra que Marx, por ejemplo, es el primero en criticar ese gran modelo,
y dice que Marx invierte esta lógica tradicional entre una vida contemplativa y una vida activa. A juicio de Arendt, Marx lo que hace es decir que lo fundamental del ser humano no es la razón, sino la materialidad, o más exactamente, la actividad de la labor. Entonces, todas estas modificaciones no hacen otra cosa que desgastar el ejercicio de la tradición y desgastar este gesto, esta metodología que está presente allí. Listo. ¿Cuáles entonces serían las secuelas de que la tradición se haya roto? Ya hemos dicho que no da cuenta de la originalidad del gobierno totalitario y también hemos dicho que en principio está lo suficientemente exhausta y no logra dar cuenta de los cambios sociales y políticos que está viviendo el mundo moderno. Entonces, aquí hay otra cita que me voy a permitir leer nuevamente, que es importante y decisiva porque siento que es donde se empieza a tematizar el lugar del tiempo a propósito del fenómeno de la ruptura de la tradición. Entonces, dice Arendt, al perder la tradición también perdimos el hilo que nos guiaba con paso firme por el vasto reino del pasado, pero ese hilo también era la cadena que sujetaba a cada generación a un aspecto predeterminado del pretérito. Podía ser que solo en esta situación el pasado se abriera a nosotros con inesperada frescura y nos dijera cosas que nadie había logrado oír antes. Pero no se puede negar que sin una tradición bien anclada, y la pérdida de esta seguridad se produjo hace varios cientos de años, toda la dimensión del pasado también estaría en peligro. Corremos el riesgo de olvidar y tal olvido, aparte de los propios contenidos que puedan perderse, significa también que, hablando en términos humanos, nos privaríamos de una dimensión, la de la profundidad en la existencia humana, porque la memoria y la profundidad son lo mismo, o mejor aún, el hombre no puede lograr profundidad si no es a través de recuerdo. Entonces, esta cita es realmente decisiva. Esto aparece en un ensayo que se llama ¿Qué es la autoridad?, que es un ensayo de la década del 50. Es decisiva porque presenta la idea de que la tradición está rota y que, bueno, uno podría pensar que se puede reconstituir la tradición, pero el problema no es solamente que la tradición esté rota y que se pueda armar, sino que cuando se rompió la tradición se perdió una conexión temporal y existencial con el pasado, y el pasado quedó completamente desconectado de nosotros. Y el pasado, al menos, digamos, como en la tesis que tengo acá o en la interpretación que tengo, es la unidad temporal por excelencia que Arendt, o sobre la que Arendt está pensando toda su teoría política. No el pasado en el sentido de un ejercicio conservador al estilo de Leo Strauss de volver a pensar los conceptos de la polis y traerlos al presente, sino porque el pasado es justamente esta instancia en la que se depositan las sedimentaciones, nuestro horizonte de sentido, los conceptos, las nociones, nuestras prácticas, creencias. Esa alimentación o esa instancia que se alimenta de todo esto es lo más importante. Y cuando se rompe la tradición, también se rompe esa conexión que hay con esa unidad temporal. Y aquí es donde empiezan a presentarse los problemas, porque aquí hay otra tesis que a mí me parece fantástica o muy interesante, y es que es la relación con el pasado o es esta experiencia temporal la que nos da profundidad como seres humanos. Y esto contrasta de una manera ejemplar con la idea en la que Arendt critica o entiende las sociedades totalitarias o las sociedades de masas. No todo tiene que ser sociedades totalitarias, sino en general las sociedades de masas. Y ella lo describe alrededor del concepto de superficialidad. Entonces, si tenemos en cuenta que las sociedades modernas son sociedades superficiales en el sentido, en un sentido que les voy a explicar en un momento, ese problema se debe, o la causa de ese problema se debe a que hemos perdido la materia prima para crear profundidad, o el gesto que nos permite crear profundidad. Siguiente. Listo. Entonces, ya sabemos qué es la tradición, ya sabemos para qué sirve, ya entendemos por qué se rompió, también sabemos como las secuelas o las consecuencias que pudo haber traído esto. Hace un momento les decía como, pues frente a un evento o a un artefacto que se rompe, la alternativa más espontánea sería intentar una estrategia para volver a unirlo, para volver a fundarlo.
Sin embargo, Arendt está como en contra de fundar la tradición y lo que quiere hacer es justamente destruir la tradición como una forma de acercarnos al pasado, porque esa forma de acercarnos al pasado, basada en el concepto de adecuación, es demasiado superficial y pierde de vista muchas cosas, pero como ya se los he intentado decir, pues aquí también hay una crítica filosófica importante y es más o menos la siguiente. Arendt considera que en el surgimiento de la tradición, que surge en Roma con el contenido de la experiencia griega, del juicio a Sócrates y de esta desconfianza ante la vida pública, pues lo que hace Platón no es otra cosa que inventarse la idea de gobierno. Arendt considera que Platón se inventa la idea de gobierno y eso es muy interesante porque hoy en día la identificación que tenemos entre política e idea de gobierno es muy clara. Nosotros pensamos política y gobierno de una manera idéntica, no logramos separarla. Entonces, ella entiende que esta idea de gobierno es profundamente problemática. ¿Por qué? En primer lugar, porque lo que hace, según ella, es que Platón rompe los dos conceptos de acción que estaban en ese momento. Entonces, acción, esto parece en la condición humana como presentada de una manera muy interesante. Acción es, la acción está dividida como en dos grandes momentos, en la idea de comenzar algo, arcane, y luego en la idea de alguna manera, como terminarlo acompañado de otras personas, que sería pratein. Eh, Cuando Platón rompe ese concepto por la mitad, lo hace con una intención muy clave y es dejar que el comienzo de la acción lo ejecute o más bien lo lleve a cabo el gobernante y la otra parte de la acción que tiene que ver con la ejecución o la finalización de la acción la ejecuten los gobernados. Arendt entonces encuentra que la idea de gobierno no es otra cosa que una distinción entre gobernantes y gobernados que está montada sobre la idea de una desconfianza absoluta hacia la pluralidad, la contingencia, el discurso. Arendt encuentra que, por ejemplo, Sócrates murió, no es por otra cosa, sino porque no logró persuadir de la mejor manera a, a sus jueces y porque en una buena parte el discurso y la acción son elementos volátiles que no son fáciles de traducir en eventos concretos. Esta inmaterialidad de la acción y el discurso es lo que le aterra a Platón y por eso él se inventa la idea de gobierno y de ley para mantener a raya esa contingencia y esa volatilidad. Siguiente. Listo. Entonces, ¿cómo se puede enfrentar esta ruptura? La interpretación que tengo es que básicamente se puede enfrentar si tenemos en cuenta que el concepto de temporalidad es lo que se daña cuando se rompe la tradición. Entonces, aquí hay algo muy importante. Una buena parte de las interpretaciones que se hacen sobre este evento, o sea, este segmento de la obra de Arendt, pienso sobre todo en la de Miguel Abençour, dicen algo así como que la ruptura de la tradición representa la posibilidad de mirar a la política con ojos como no sesgados o no viciados por la filosofía. Eso es cierto, sin embargo, lo que dice Arendt no es que nos acerquemos con ojos no viciados por la filosofía, sino que nos acercamos a lo político pensando en el fondo que el pasado es el problema que está dañado allí, o sea, es la desconexión con el pasado lo que se está alterando. Entonces, lo que propone Arendt es algo así como una epogea de la tradición, como una crítica, como un distanciamiento de la tradición, y en ese ejercicio de distanciamiento, lo que se debe hacer no es solamente pensar una política postfundacional o algo por el estilo, una política postfundacionalista, sino una política que tenga en cuenta el pasado y formas virtuosas, interesantes y ricas para acercarnos a ese pasado. Leo rápidamente esta idea porque me parece como muy importante. La tragedia no empezó cuando la liberación del conjunto del país arruinó casi automáticamente las pequeñas islas de libertad escondidas que, de todos modos, ya estaban perdidas, sino cuando advirtió que no había una memoria para heredarla, cuestionarla, para reflexionar sobre ella y recordar. Lo fundamental es que se les estaba
es que se les escapaba el cumplimiento que sin duda todo hecho acontecido debe tener en la mente de quienes han de contar la historia para trasladar su significación. Y sin esta conciencia del cumplimiento después de la acción, sin la articulación operada por el recuerdo, sencillamente ya no habría relato que se pudiera transmitir. Cuando se rompe la tradición, nuevamente se rompe esta conexión con el recuerdo y de lo que se trata o las tareas del pensamiento político son, entre tantas otras, hallar formas de vincular el recuerdo de una manera vívida. Hay entonces como dos elementos más, esto me parece como muy importante, y es que en el capítulo de la acción de la condición humana, Arendt cierra con una mención más bien rápida si se lo compara con el resto del argumento con respecto a los conceptos de perdón y promesa. Esto no aparece también tematizado muy bien en la literatura secundaria y yo creo que es importante porque los conceptos de perdón y promesa están vinculados a un problema temporal. El perdón se encarga de afrontar o cuestionar o abordar el problema de lo irreversible, es decir, de las cosas que ya sucedieron antes y cómo nos podemos, digamos, como reconciliar con lo que ya hemos hecho. Y la promesa es un concepto que funciona hacia el futuro, que tiene que ver sobre todo con la idea de lo imprevisible. Siguiente. Entonces, sí, esos dos conceptos me parece que son claves y que también tienen una dimensión temporal que no he logrado ver muy bien allí como en la literatura. Sí, aquí hay una idea interesante que aparece en el diario filosófico y es nuevamente un poco la reiteración de lo que he tratado de defender. Necesitamos buscar una línea o una manera de acceso diferente a la tradición que nos permita encontrar en el pasado profundidad. No la pienso leer porque creo que ya estoy sobre el tiempo, pero esto es simplemente como más evidencia sobre el ejercicio. Sigamos. Listo. Ahora aparecería el concepto de desarraigo y ya creo que con esto sí empezaré a cerrar la idea. El desarraigo no es otra cosa. A ver, uno podría pensar que el desarraigo es, al menos a la luz de ciertos escritos de Arendt, como la experiencia del paria o la experiencia sí, como de los inmigrantes, y en efecto algo de eso es cierto, pero la tesis acá es que las sociedades modernas vivimos en estado de desarraigo, es decir, que el desarraigo es como, para pensarlo como en clave de teoría crítica, es como una patología moderna. Hay una patología moderna llamada desarraigo. Y creo que esto es muy importante porque el desarraigo no se cura creando mejores instituciones o cosas de esa naturaleza, a pesar de que es posible pensar una teoría de la institución en Arendt que seguramente refuerce estos conceptos, sino nuevamente pensando esa tradición con la profundidad y con el pasado. Aquí hay, por ejemplo, un pasaje de La Tempestad de Shakespeare que ella presenta con el que ella cierra el primer volumen de La vida del espíritu, que habla muy bien de la reexploración del pasado. Arendt está preocupada por, ya sucedieron cosas, la tradición explotó el pasado y el pasado quedó como disgregado, los tesoros del pasado quedaron como disgregados en mil pedazos. De lo que se trata es de saber coger como esos elementos que quedaron disgregados y armar un concepto, una teoría, una aproximación, digamos, robusta o profunda sobre el problema. Entonces dice ahí, yace tu padre en el fondo y sus huesos son coral. Ahora perlas son sus ojos. Nada en él se deshará, pues el mar le cambia todo en un bien maravilloso. Ninfas por él doblarán. Entonces la idea es, lo que normalmente sucedería es que el mar dañaría los cuerpos, pero en este caso lo que muestra Arendt es que también los puede convertir en aspectos o en elementos valiosos. Y ese ejercicio como de sedimentación que se da en el pasado es el ejercicio o es la materia prima propia de la profundidad o del pensamiento político que quiere atender el desarraigo. Siguiente. Listo, ya con esta idea cierro. Este es como un fragmento muy largo que encontré en el diario filosófico y que me parece como muy interesante y sintético respecto a todo lo que más o menos hemos hablado.
Les voy a leer rápidamente. Comprender engendra profundidad, no sentido. Políticamente, esto significa lo mismo que encontrar una patria en el mundo, encontrarse en casa. Eso es el proceso de la radicación, o sea, de la idea de echar raíces. Desarraigo significa vivir en la superficie y con ello van ligados también el parasitismo como la superficialidad. La dimensión de la profundidad se engendra por el hecho de echar raíces, es decir, por la comprensión en el sentido de reconciliación. En la superficialidad de la superficie, para la que algo se nos prepara, para, para la que se nos prepara toda forma de vida y educación, ahí está la cultura del desarraigo. No desaparece simplemente la profundidad, sino que ésta se muestra como el agujero sin fondo, como el abismo que se abre inmediatamente bajo la superficie. Cuando decimos ya no podemos comprender, queremos decir no podemos echar raíces, estamos condenados a la superficie. Esta superficialidad está organizada en el dominio totalitario que engendra la desdicha sin sentido y el sufrimiento carente de sentido, que corresponden exactamente a la casa absurda de la felicidad que se extiende a otras partes del mundo. Aquí hay una tesis como interesante y es que la superficialidad claramente es lo opuesto a la profundidad, pero la superficialidad no es en un sentido estricto lo que está arriba de algo, sino que la superficialidad es un hueco, un vacío, es oscuridad absoluta, es todo lo que no es el concepto de aletheia o todo lo que no permitiría, más bien es todo lo que permitiría subsanar el concepto de aletheia o revelación de ese pasado como oscuro y no visitado. Ya, yo creo que ya. Muchas gracias. José Alexis, muchísimas gracias por esta, voy a dejar de la presentación, dejar de compartir y sí, muchas gracias por esta ponencia tan interesante. Eh, pues abro el momento de las preguntas y de los comentarios. También allá en Medellín, Andrés, si me ayudas con el chat para ver. Claro que sí, Luis Eduardo. Les recordamos a las personas que están en la sala de Zoom, por favor, que pueden levantar su mano o escribirme por el chat y con mucho gusto les activo el micrófono para que puedan hablar. Bueno, por acá no hay preguntas de momento. Entonces, la pregunta que tengo es si usted ha pensado la relación que puede existir entre tradición, ruptura y promesa, porque de repente como la duda que me queda es si la tradición se entiende como una práctica o como un sustrato temporal del pasado. Entonces, si uno, ¿cómo puede uno establecer ese vínculo donde la promesa sí sería la ruptura de la tradición o cómo podría ser esa relación? Porque a la larga la promesa está hablando de un futuro y la tradición pues está vinculada con un pasado que también está diciendo cosas sobre cómo se piensa ese futuro. Sí, gracias. En principio la idea es, la tradición es algo que se rompió, que se puede volver a armar, pero que no se debe armar. Debe encontrarse entonces una manera de acceder a ese pasado que no sea tradicional y que es, digamos, un poco el gesto del pensamiento fragmentario que se logra ver como en este fragmento de la obra de Shakespeare. Es decir, hay que dejar como que el pasado, hay que acercarse al pasado con ojos no tradicionales, porque la tradición tiene que ver con la idea de adecuación, la idea de autoridad, la idea de, es un gesto muy superficial o muy convencional de ir a un anaquel, sí, sacar un concepto y utilizarlo en el presente. La idea es, eh, la idea es, no se debe pensar la tradición, lo que sí se debe entonces es pensar como una especie de instancia de lo que significaría el pensamiento que logre atender muy bien que logre atender muy bien el perdón y la promesa. La promesa es un elemento como interesante en Arendt porque tiene que ver, la promesa es la actividad que está más vinculada con la acción.
ella en alguna parte del diario filosófico dice algo como lo siguiente, dice, eh, el recordar es la operación propia del pasado, el sufrir o padecer es la operación propia del presente y el actuar es la operación propia del futuro. Entonces, de alguna manera, prometemos es para hacer cosas más adelante, pero no en un sentido como del mañana, sino como que futuro y presente están ancladas. Aren dice que el futuro no es más sino que un presente descollante, un presente que apenas está como asomando. No sé si logro responder. Ok, sí, Ángel. Sí, bueno, primero gracias por la presentación, está muy interesante su investigación. Tengo varias preguntas, pero tal vez solo voy a tratar de hacer dos. La primera es que me pregunto en esta búsqueda de los sedimentos en el pasado, este ejemplo que usted traía como del mar y esto, eh, me pregunto si ahí no hay ya una temporalidad, es decir, una construcción de una tradición en ese propio ejercicio. Claro, no es reconstruir la tradición, es un poco, como usted dice, como volver a configurar el pasado o algo así. Y si eso no es ya un momento incipiente de una nueva tradición o algo así. Esa sería una primera pregunta. Y otra, tal vez, no sé formularla muy bien ahora mismo, pero es esta relación entre tres conceptos que usted señala, que es desarraigo, comprensión o comprender, y este comprender que usted lo plantea como un encontrarse en casa o en una patria, y pensaba ahí ese comprender como algo que en los parágrafos del Estado Hegel llama el sentimiento del patriotismo, el patriotismo, que es como una suerte de identificación o correlato con las instituciones alrededor de lo que yo soy. No sé si vaya en esa dirección, no sé si usted lo ve de esa manera. Quiero decir, si el desarraigo sería como la figura opuesta ya al comprender, porque usted decía, desarraigo es como una patología contemporánea, como del paria, y ese sería como si lo pienso ahora en términos de lo que mencionó Hegel, como el que no encuentra el sentimiento de patriotismo, ¿no? El que no se identifica en las instituciones. Entonces, digamos, la pregunta puntual sería si desarraigo y comprensión son allí como dicotómicos o, digamos, opuestos. Esas dos, muchas gracias. Están muy bien. Respecto a la primera pregunta, em, sí da la sensación de que en este ejercicio de mirar el pasado con otros ojos, ir recorriendo o intentando armar esos nuevos sedimentos, hay como una configuración de una unidad temporal nueva, pero lo importante de la tradición es que la tradición tiene una estructura cronológica bien determinada. En este caso, el nuevo gesto sería lo completamente opuesto a una actitud cronológica, es decir, se haría un poquito más fragmentario, heterodoxo, intentando juntar eh, como autores, conceptos, experiencias independientemente como de la unidad temporal. Acá se puede jugar incluso con el anacronismo, digamos que no hay mayor problema en eso. La idea es justamente como tratar de iluminar segmentos de la realidad que la misma tradición ha ocultado. Y en efecto, sí hay como un ejercicio de componer esa nueva unidad temporal, pero no se puede como signar nuevamente bajo la lógica de la tradición, porque se seguirían como repitiendo los mismos problemas. Y respecto a la segunda pregunta, la comprensión, pues aquí Arendt está como muy parada, como en la lógica, sí, como en la interpretación heideggeriana de lo que implica la comprensión. Entonces la comprensión es como una especie de modo o una instancia preteórica que da cuenta de la familiaridad que podemos tener con el espacio. No lo alcancé a desarrollar como por cuestiones de tiempo, pero más allá como de la polisemia que pueden tener los términos, la idea de hogar tiene como una larga tradición. La metáfora de hogar o la metáfora de la casa aparece incluso en Kant, en este ensayo del final, del fin del tiempo, el final de los tiempos, en donde él como que analiza cuatro figuras de hogar, pero en el fondo lo que está sucediendo allí es cuando nos preguntamos por el hogar,
es porque el hogar ya no estamos dando por hecho que tenemos un hogar. Es como que se desvaneció esa seguridad y esa estabilidad. Entonces, en principio, yo sí, pues, claro, guardando como las distancias entre las tradiciones, seguramente esta comprensión como estar en casa en el mundo con otros, este reconocimiento que Arendt dice, esto en el plano de la política se llama reconciliación y la reconciliación no es otra cosa que actuar con otros, puede tener mucho que ver con la analogía que planteas con Hegel. Se me ocurre que está chévere esa distinción. Muy bien, ¿hay algo en el chat, Andrés? Creo que estoy viendo un comentario o algo así. Sí, es un comentario de Iván realmente, pero lo voy a leer en voz alta para que de pronto, bueno, Iván, si quiere encender su micrófono, con mucho gusto le damos la palabra para eso. Eh, Permítame un segundo para que usted mismo lo lea. Puede encender su video si quiere también, Iván. Buenas tardes, sí, así sí me oyen. Sí, perfecto, mucho mejor así. Adelante. Bueno, esta es la pregunta, es un poco, ah, pues no sé si me expreso bien ahí en ese texto, pero en Crisis de la Educación, Arendt dice que hay algunas pedagogías socavan la autoridad, dar libertad a los estudiantes, permitirles armar su propio mundo y da ejemplo después de algunas pedagogías en Norteamérica y las de tipo Rousseau. Pero no queda como tan claro, bueno, en qué consiste esa crisis. ¿Es culpa de ese tipo de educación que empezó con Rousseau a más tardar? Y entonces, ¿qué pretende Arendt? O sea, ¿qué se debe hacer en el campo de la educación? ¿Ve allí una solución? Y sí, ese es como pues el tema de la pregunta, pero pues son varias preguntas y yo sé que se sale un poco de lo que el profesor aquí nos ha em, querido mostrar. Pero gracias. Em, ¿Puedo hablar? ¿No? Gracias, Iván. No tengo mucho que decir. Ese es un texto como que yo no conozco. La crisis de la educación es un libro que tiene como varios ensayos en donde Arendt ya no está pensando como en un bloque como argumentativo muy consolidado. Y ese ensayo no lo logro conectar tan bien como con el problema que estoy tratando de desarrollar acá. En cualquier caso, se me ocurre como por tratar de hilarlo, que lo que Arendt cuando piensa la tradición, piensa que la tradición está como en una especie de santísima trinidad, que serían como tradición, religión, autoridad, y que esas son justamente formas adecuadas, convencionales, como problemáticas de lo que sería la experiencia en común. Y lo que podría decir a propósito de este texto, que ya no me acuerdo muy bien de qué va, es que quizá hay una crítica a la tradición en el fondo, a una crítica a la autoridad, perdón, en el fondo, y que seguramente modelos pedagógicos que privilegian la autoridad como, no sé, como el eje conductor, pues no están haciendo otra cosa que tratando de revitalizar o revivir la tradición y evitando, sí, como esta manera de reconectarnos no tradicional, pero sí, en esto no tengo mucho que decir, Iván, lo siento. Bueno, gracias. Bueno, bien, creo que el tiempo se nos ha acabado. Yo le agradezco otra vez, José Alexis, muchísimas gracias. Vamos a pasar